3 contra 1, pero no se rindió. En un amanecer silencioso, 3 lobos salvajes rodean una granja. Lo que no esperaban era encontrar a Pancho, un dogo argentino leal y valiente, dispuesto a dar su vida para proteger lo que amaba. ¿Conoces esa noche que parece no tener fin? Bueno, todo empezó una de esas noches. La casa de Sun Norberto estaba en medio del bosque, en una vieja granja que había visto mucho, pero esa mañana el silencio era diferente. No se oía el canto de los grillos, ni el viento entre las hojas. Era un silencio que te oprimía el pecho. Y él no era el único que lo sentía en Pancho. El dogo argentino de la finca también se comportaba de forma extraña. Siempre dormía en el porche, envuelto en una vieja manta azul, sin importarle nada. Pero esa noche estaba de pie. Miraba fijamente a la oscuridad con las orejas erguidas y el cuerpo rígido como una piedra. No gruñó, no ladró, simplemente observó en el señor. Norberto se levantó de su hamaca y abrió la puerta lentamente, intentando comprender qué pasaba. Miró el patio. Nada, solo la luna en lo alto, iluminando la tierra seca y el patio. Pero sabía que cuando un perro como Pancho se comporta así, es porque algo se avecina. Y no era bueno. El anciano respiró profundamente. Se quitó el sombrero de la pared y susurró. Pancho, ¿qué te pasa, hijo mío? El perro ni siquiera parpadeó. Solo dio 2 pasos hacia adelante. Olfateó el aire y se detuvo de nuevo. Fue entonces cuando el señor Norberto lo vio. Tenía los pelos del lomo erizados. Una señal de alerta. Una señal de peligro. Guayanese. Momento. Él también sintió algo. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si el bosque mismo contuviera la respiración. No era una noche cualquiera. Era una de esas noches en las que el tiempo parece detenerse, y cualquiera que viva en el campo lo sabe. Cuando el animal lo siente por primera vez, hay que respetarlo. ¿Alguna vez has vivido una noche como esta, donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier sonido? Comenta aquí si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable, y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Creemos un círculo de historias vividas. El señor Norberto se quedó un rato en la puerta, mirando a ese perro firme y atento. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por algo que no podía explicar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. En Pancho dio 3 pasos más, cruzó el porche y bajó lentamente. No corrió, no armó alboroto, solo olfateó. Tenía la cabeza gacha, sus ojos escudriñando cada rincón de la osca, y era como si la tierra le hablara, como si los instintos ancestrales, esos que vienen de la sangre del dogo argentino, le advirtieran: algo se avecina, y no es poca cosa adentro. El anciano tomó la linterna, pero no la encendió. Sabía que la luz podía delatar a alguien. Prefería confiar en Pancho. Había sido así durante años. Si el cachorro se detenía, él se detenía. Si Pancho avanzaba, él avanzaba. Y esa noche, el perro se movía despacio, como quien reconoce al enemigo. Solo por el olfato en el corral, las vacas empezaron a moverse. Ningún ruido fuerte, solo mugidos y pasitos cortos, como si presentieran que algo se acercaba. Las gallinas también estaban inquietas, batían las alas en sus perchas, aunque nadie las había tocado. Esto no era anormal. Pancho se acercó al gallinero y se detuvo, recto, firme, con la mirada fija en la hierba alta. Y entonces, el señor Norberto vio 2 pequeños destellos, como luciérnagas inmóviles, pero no lo eran ojos, y no estaban solos. 2 pares más aparecieron poco después. 3 pares de ojos fijos en la granja. Era como si la oscuridad tuviera ojos propios, observando, esperando el momento oportuno. Ni Pancho, ni un paso atrás. Todo lo contrario. Se colocó frente al gallinero como un guardia. Se echó al suelo, pero con todos los músculos listos. Un rugido sordo proveniente de su garganta empezó a crecer. No era miedo, era una advertencia. Vamos, estoy listo. Comenta aquí el nombre de tu perro y su edad. Y no olvides contarnos si alguna vez te ha advertido de algún peligro. Contemos estas historias juntos. Desde el porche, el señor Norberto podía ver. No era un error, no era una sombra, eran ojos de verdad. 3 pares brillando en medio del bosque, inmóviles, y al mismo tiempo moviéndose en círculos, como si evaluaran el terreno. Tenían el brillo amarillento de un cazador. Eran bajos, pero anchos. Sus cuerpos estaban cerca del suelo. Sus pasos eran firmes, casi silenciosos. Cualquiera que conozca el bosque lo sabe. Eso era un lobo. Y no era solo uno. Era raro ver lobos por allí. Pero con la severa sequía y el aumento del ganado, a veces bajaban. El hambre los atrajo hacia nosotros. Y cuando aparece un lobo,
Nunca viene solo. Pancho se mantuvo firme. Su cuerpo estaba estirado, respiraba agitadamente por su mirada. Ay, su mirada era tranquila, una calma que solo un guerrero veterano posee. No era la primera vez que veía peligro, pero esta vez era diferente. Eran tres, y lo rodeaban lentamente, uno por la izquierda, otro por la derecha y el tercero, el más grande, lo miraba fijamente. Desafiante, el silencio solo lo rompía el suave pisar de las hojas. La tierra seca crujía bajo las garras de los lobos. Pancho no se movió, no avanzó, esperó. Sabía que atacar demasiado pronto podía ser un error, y no falló. Norberto contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza, pero no tenía el valor de llamar a Pancho. Tenía la boca seca y el puño apretado contra la puerta de madera. Sabía que allí solo tenía una opción: en dejar que Pancho hiciera lo que había nacido para hacer en él. Lobo de la derecha dio 2 pasos hacia adelante. Valló el cuerpo, enseñó los dientes. El de la izquierda empezó a gruñir débilmente, casi como si estuviera conversando. Y el del medio, el líder, levantó ligeramente la cabeza, como si autorizara el ataque. Fue entonces cuando Pancho cambió. Se puso de pie de un salto, sacando el pecho y la cabeza bien alta, y soltó un solo ladrido. Solo uno. Pero fue un sonido tan fuerte y firme que pareció partir la noche en 2. No fue un ladrido de miedo. Era aviso. Yo soy el jefe aquí. ¿Habéis visto alguna vez a un animal enfrentarse a un peligro así con tanto coraje? Escribe en los comentarios. Confío en los instintos de mi perro. Cuando ese único ladrido resonó, hasta el tiempo pareció detenerse. Era fuerte, profundo, redondo. Salía de lo más profundo del pecho de Pancho, como un trueno seco, un sonido que la naturaleza misma entendía. Y los lobos se retiraron un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para demostrar que Pancho no era una presa, era un guardián en él. Lobo de la derecha, más joven e impulsivo, fue el primero en recuperarse del susto. Bajó aún más el cuerpo y saltó. Se acercó rápido, como una flecha viviente, con los dientes al descubierto, apuntando al flanco de Pancho. Y entonces, amigo mío, sucedió tan rápido que incluso el viejo Norberto en el balcón tuvo dificultades. Paraseguelo. Pancho giró el cuerpo hacia un lado, firme como un luchador experimentado. No intentó huir, al contrario, usó su propio peso para derribar al lobo. El golpe fue seco, voló polvo, hojas secas se esparcieron. El gruñido del lobo se convirtió en un gemido, pero aún así, intentó morder. Pero Pancho no le dio espacio. Controló el cuello del animal, sin matarlo, pero dejándole claro: aquí no han. Pero lo que Pancho no vio, y ahí es donde crece el peligro, fue al segundo lobo que venía por detrás. Aprovechó la distracción y atacó. Mordió con fuerza la pata trasera de Pancho. El perro gritó de dolor, un sonido corto y desgarrador. Era la primera vez que Norberto veía sangrar a Pancho, y su corazón, allí en el porche, pareció detenerse por un instante. Aunque estaba herido, Pancho giró de nuevo. Era fuerza bruta mezclada con técnica. Sabía de lucha, sabía de dolor. Usó su peso corporal para empujar al segundo lobo hacia atrás. Con el diente aún clavado en la pierna, Pancho le dio un cabezazo con el pecho y lo derribó al suelo. Se levantó. Polvo. El sonido de gruñidos resonó en la madrugada, y el tercer lobo aún no había atacado. Esperó, observó. Era el líder, y sabía que ahora Pancho estaba herido, y solo... ¿Sientes tú también esta tensión? Escribe aquí en los comentarios. Adelante, Pancho. Y dime, si fuese tu perro el que estuviese ahí, ¿crees que tendría ese coraje? La tensión era tan grande que parecía que hasta el bosque se había detenido a observar. El señor Norberto estaba allí, inmóvil en el porche, con la mirada fija en aquella escena que parecía sacada de una película. Pero no era una película. No era real. Era Pancho, solo, herido, y rodeado. En el primer lobo ya se había retirado del golpe recibido. El segundo aún tenía el sabor de la sangre de Pancho en la boca, y el tercero, el más peligroso, seguía quieto, inmóvil, observando. Calc era el líder, y todo líder lo sabe. El ataque perfecto no llega de golpe, llega en el momento justo. Y fue repentino, sin previo aviso, sin ruido, sin amenaza. Los tres se movieron juntos. El de la derecha se arrastró por la cerca de bambú. El de la izquierda, más osado, avanzó con el pecho descubierto. Y el del medio, saltó como una flecha. Un ataque coordinado, preciso, frío. Pancho no se asustó, aunque cojeaba por la mordedura en la pierna. Se recolocó, respiró hondo, y emitió un gruñido profundo
que parecía salir de las entrañas de la tierra. Y cuando el segundo lobo se la vino encima, Pancho giró y le clavó los dientes en el hombro. La fuerza fue tan grande que el sonido del hueso al romperse resonó en el patio. El primer lobo intentó aprovechar la distracción para agarrar a Pancho por detrás. Pero el dogo fue rápido. De una patada fuerte, derribó al animal al suelo con un crujido de polvo. Fue una danza de guerra, sucia, ruidosa y dolorosa, pero lo que Pancho no vio, y no pudo haber visto, fue al tercer lobo, el más viejo, el más silencioso, que venía. Por un lado, silencioso como una sombra hambrienta, saltó directo hacia Pancho y le dio justo en el cuello. Ambos rodaron por el suelo. La tierra voló. La hierba se arrancó. Un aullido mezclado con ladridos. Un sonido que te daba escalofríos en él. Señor Norberto soltó un grito. Pancho, pero no tenía sentido gritar. La lucha ya estaba en marcha. Era coraje contra salvajismo. Era instinto contra hambre. Eran 3 contra 1, y Pancho seguía de pie mientras el polvo aún danzaba en el aire, y los lobos se reagrupaban para un nuevo ataque. Norberto se quedó de pie al borde del porche, con lágrimas en los ojos. No solo estaba viendo una pelea en ese camino de tierra, estaba viendo la historia de una vida. La vida de Pancho. Pancho era más que un perro guardián, era un compañero en la finca, un amigo en la hamaca, y el protector de todo lo valioso de aquel terreno. Norberto lo recordaba como si fuera ayer, el día que encontró aquel cachorrito blanco de hocico rosado y mirada desconfiada, escondido bajo unos escombros, abandonado por alguien sin corazón. Fue en ese mismo patio donde dio su primera comida, y también fue allí donde le enseñó sus primeras órdenes: a sentarse, esperar, obedecer. Pero más que órdenes, lo que Pancho aprendió fue a mirar, observar, medir, elegir el momento oportuno. No era un perro que ladrara sin motivo, solo ladraba cuando era necesario. Desde pequeño se enfrentó a serpientes, se mezcló con zorros, e incluso a un jabalí cuando un ternero se alejó del corral. Siempre fue valiente, pero nunca violento. Era de los que solo mordían cuando las cosas se ponían difíciles. Y hoy, las cosas se ponían más difíciles que nunca. Pancho había sido entrenado en la raza, no por lujo, no por exhibición, sino por necesidad, por amor a la tierra, por respeto a la vida sencilla. Por eso, incluso, herido, sangrando por la pata y con el cuello marcado por los dientes del lobo, permaneció de pie, respirando agitadamente, y listo para el siguiente ataque. Norberto lo miró y pensó: si yo fuera hombre, no podría soportar ni la mitad de lo que soporta este animal. Y quizás tenía razón, porque cuando el amor y la lealtad viven dentro de un animal, amigo mío, se convierte en soldado sin necesidad de uniforme. ¿Alguna vez has tenido un animal que fuera más que una mascota? Escribe aquí en los comentarios. Pancho me recordó al mío. Y si quieres, dinos el nombre de tu acompañante. Rindamos homenaje a estos guardianes que han marcado nuestras vidas. El amanecer parecía más oscuro que nunca. La luna, antes brillante, ahora estaba cubierta de nubes, como si ni siquiera el cielo quisiera ver lo que estaba a punto de suceder. Pancho estaba allí, firme, pero cansado. Sangre en la pata, el cuello desgarrado, el pecho agitado. Los lobos, incluso heridos, volvieron a formarse. Sabían que la resistencia del perro tenía un límite. Era solo cuestión de tiempo. El primer lobo se arrastró con una pata herida. El segundo aún cojeaba por la mordedura en el hombro. Pero el tercero, el líder, estaba de una pieza y hambriento. Y luego vino, en un salto largo y alto, con los colmillos al descubierto, apuntando al punto más vulnerable de Pancho, su lado ciego, donde no podría defenderse. Fue un ataque preciso de alguien que esperó, calculó y eligió el momento perfecto para rematar. Su Norberto, desde el balcón, vio el salto y gritó. Un grito que le cortó la garganta. ¡Pancho! Pero Pancho no se movió. Su cuerpo ya no respondía como antes. Su pata trasera le fallaba. Sus ojos, incluso abiertos, estaban vidriosos. Era el fin. Pero entonces, algo pasó. Un fuerte bramido resonó desde el corral, largo y profundo, como un trueno proveniente del suelo. Era el buey más viejo de la granja, el que Pancho había salvado hace mucho tiempo de una serpiente coral. El animal pateó el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Los demás bueyes empezaron a correr. Un torrente de cascos y polvo llenó el corral. El salto del lobo fue inestable. Pancho, como si le quedaran pocas fuerzas, se alzó en el último instante. No retrocedió. Al contrario, se lanzó al salto y, en el aire, clavó los dientes en el cuello del lobo. Fue un otoño seco. Los dos rodaron por el suelo. Polvo, barro, aullido, grito, silencio. Y luego,
Silencio de esos que asustan. El señor Norberto corrió por primera vez sin miedo, solo con el corazón latiendo con fuerza. Allí, en medio del patio, Pancho estaba de pie, temblando, pero de pie, y el lobo, caído, jadeando y derrotado. Fue el momento que nadie esperaba. Un cambio radical que no surgió de los dientes, sino del alma. Un milagro que solo ocurre una vez en la vida. El patio quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Ni grillos, ni mugidos, ni respiración. Solo el viento soplando entre los árboles, como si incluso la naturaleza necesitara tiempo para comprender lo que acababa de suceder. Pancho estaba de pie en medio del polvo. Su cuerpo estaba cubierto de tierra. Su pelaje blanco estaba manchado de barro y sangre. Y sus patas estaban bien abiertas para mantener el equilibrio. Respiraba con dificultad, pero estaba de pie y victorioso. El lobo que yacía a su lado intentó levantarse, jadeando, gimiendo, pero lo suficientemente completo como para comprender que no iba a ganar. Miró a Pancho a los ojos y bajó la cabeza. No había más lucha, no había más territorio que conquistar. El primer lobo, el que había sido pateado, apareció de entre las sombras con la cola baja. El segundo, más lejos, seguía gruñendo suavemente, sin atreverse a acercarse. Y entonces, en un movimiento casi sincronizado, los tres comenzaron a retirarse lentamente, sin dar la espalda, como si comprendieran que este ya no era su lugar. Pancho no persiguió, no avanzó, simplemente se quedó ahí en guardia, porque un verdadero protector no es el que busca pelea, es el que la enfrenta cuando viene y no huye. En el señor Norberto, ya cerca del perro, se detuvo unos pasos antes. No quería interrumpir. Era como ver a un guerrero regresar de la batalla. Pancho seguía temblando, pero mantuvo la mirada fija hasta que el último lobo desapareció entre los árboles, y entonces bajó la cabeza. Su cuerpo se dobló lentamente. Cayó de lado, con el pecho agitado, pero en sus ojos había paz. La misión fue cumplida. ¿También sentiste ese momento, esa sensación de deber cumplido, de respeto ganado? Comenta aquí en Pancho. Eres un héroe. Y si quieres, cuéntanos qué te pareció la actitud de los lobos. ¿Crees que incluso los salvajes reconocen el verdadero coraje? Pancho estaba en el suelo, con los ojos entreabiertos, el pecho subiendo y bajando lentamente. Tenía todo el cuerpo magullado, pero aún había vida y paz. Era como si supiera que había ganado, incluso sin moverse, incluso sin levantar la cabeza. En él, señor Norberto se arrodilló a su lado. Sus manos callosas temblaban, pero estaban tan delicadas como siempre al tocar el hocico del perro. Ánimo, viejo, ánimo, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Sacó el pañuelo del bolsillo, lo mojó en el agua del cántaro del porche, y empezó a limpiar las heridas con cuidado. La sangre seguía saliendo, pero más despacio. El paño se puso rojo la primera vez que lo limpió, luego se volvió marrón por la suciedad. Pero Pancho no se quejó, solo dejó escapar unos suspiros profundos, como aliviado de estar allí, con su dueño. En casa Norberto no hablaba mucho, pero hablaba con las manos y los ojos. Cottage estaba lleno de sentimiento. Recordaba todo lo que ese perro había hecho por él. Recordaba los días de sequía, los días de enfermedad, las noches en que Pancho dormía junto a su cama, solo para vigilar. Era más que un perro, era part del alma de la casa. Minutos después, con mucho cuidado, Norberto logró llevar a Pancho al porche, cubrió la vieja manta azul y acostó al perro allí, como lo hacía desde cachorro. Le puso una almohada vieja bajo la cabeza, como Tishiandol eres de la familia, y te cuidaremos como tal. Con manos temblorosas, cogió su móvil y llamó al veterinario de la ciudad. Aunque era medianoche, doctor, soy Norberto. El animalito salvó la granja, pero está muy herido. ¿Puede venir? El veterinario no lo dudó. Dijo que ya estaba en camino. Pancho cerró los ojos, pero no de dolor, de cansancio, de alivio. El guerrero había cumplido su misión. Ahora podía descansar. El amanecer estaba allí, a punto de despuntar. El cielo ya empezaba a aclararse ligeramente a lo lejos, tras las montañas. Pero la luna aún brillaba con fuerza, como si quisiera quedarse un poco más, como si supiera que necesitaba presenciar lo que había sucedido allí. El señor Norberto estaba sentado en el suelo del porche, junto a la manta azul donde descansaba Pancho. El perro respiraba con más calma. Tenía los ojos cerrados, la cabeza ligeramente apoyada, y el pecho seguía subiendo y bajando, como si sonara, tal vez con campos abiertos, tal vez con paz, o tal vez solo con el sonido de la voz de su amo. El veterinario ya estaba en camino, pero en ese momento, ni la medicina, ni los puntos,
ni la técnica médica pudieron vencer el poder de ese silencio entre ambos. Era un silencio lleno de gratitud, lleno de historia, lleno de amor. Pancho no necesitaba celebrar. No meneó la cola, no ladró, simplemente se quedó allí, con la pata tocando el pie de Norberto, como diciendo, aquí estoy, y ya hice mi trabajo. A Norberto acarició lentamente la cabeza del perro, mirando el horizonte que se alzaba, pero de vez en cuando miraba hacia arriba y vio la luna quieta, firme, iluminando todo el patio, como una luz encendida para un héroe que regresa de la guerra. En la mente del anciano no había duda. Lo que ocurrió esa noche no era solo naturaleza, era algo más grande, algo del alma, porque hay amor que no se puede explicar, solo se puede sentir. Hay valentía que no se puede enseñar, solo se nace con ella. Y hay un perro que es más hombre que muchos hombres. Poco a poco, los sonidos de la granja regresaron. El gallo cantó por primera vez, las vacas mugieron suavemente, las hojas comenzaron a moverse. La vida continuó, pero nada volvió a ser igual. Allí, en ese porche, tendido sobre la manta azul, estaba un guerrero en un perro blanco, sucio de barro, marcado por la lucha, pero con el alma intacta, y a su lado, un hombre en silencio, reconociendo que ese animal no era solo un perro, era la definición misma de lealtad en sí. Has llegado hasta aquí, ya entiendes lo que es el amor sin palabras. Y si esta historia te conmovió, compártela con 3 personas que aman de verdad a los animales. Hagamos que este guerrero sea recordado por todos.